donde quiero llegar. Y con ese camino uno se hace un plan de trabajo. ¿Sí? Ese plan de trabajo, entonces es en función. En el caso nuestro, en algunas zonas, nosotros tenemos 28 indicadores, otros tienen 21. ¿Qué es un indicador? Cuando le preguntamos a la gente cómo se sueña su finca, empiezan a decirnos, para nosotros lo importante en una finca es el agua, es el suelo, son los cultivos, son los animales, es mi familia, es mi economía, es el manejo de residuos sólidos, es la conservación de las semillas, es el relacionamiento con mis vecinos. Entonces, a cada una de esas cosas le pensamos, ¿cómo queremos tener los suelos? ¿Cómo queremos tener los animales? Y luego, ¿cómo me doy cuenta yo de que eso se ha cambiado? Cuando hicimos una evaluación y desde las maestrías de agroecología, desde los doctorados y desde la literatura, hay unas cosas que los científicos hacen para poder evaluar si esto está cambiando o no está cambiando. Nosotros hace muchos años con el Ecofondo hicimos una evaluación en Antioquia, escogimos 51 fincas. ¿Y qué nos estábamos pensando nosotros? Como cuando arrancamos nadie hablaba de eso aquí en Colombia, ¿cierto? Entonces era como uno decidir solamente con el sueño. Entonces, cuando ya llevábamos cerca de 8 años, dijimos, ¿será que sí estamos haciendo las cosas como son? ¿No será que estamos metiendo las patas y haciendo las cosas que no es porque llevamos 8 años y no veíamos los resultados? Entonces nos hicimos una evaluación y lo que encontramos es que la evaluación la perdimos. Pero esa evaluación, ¿qué nos ocurrió? Que cuando íbamos a la finca, eso que queríamos evaluar nunca la encontramos. Y nosotros dijimos, esa evaluación tenemos que hacerla durante 2 años. Estaban poniendo unas cosas muy programadas. No, es porque la ciencia, desde las universidades, evalúan la sostenibilidad con unos parámetros distintos a como uno lo evalúa a nivel de la finca. La posibilidad a veces de la gente. Claro, pero eso era lo que en ese momento había construido. En ese momento que había construido, que una finca agroecológica es buena y se evaluaban 2 cosas, una que era la calidad de suelos y la salud de los cultivos. Y entonces había 10 cosas para evaluar los suelos y 10 cosas para los cultivos. Pero cada vez que uno iba a una finca, y como lo hacemos un trabajo familiar, si hoy fuimos y te preguntamos a vos nos contestás una cosa. Entonces luego el otro iba 3 meses o 4 meses después y le preguntaba a la esposa. O en la casa, él no estaba y le tocó contestar la encuesta y ella contestaba otra cosa distinta. De la mirada de ella. Claro. Entonces lo que nos dimos cuenta era eso, que era, y lo otro era que muchas de las cosas que habían ahí, la gente no sabía cómo responderlo. Y es porque la manera como se medía era como a uno le enseñan en la universidad y implicaba aparatos y cosas, y una persona que sepa evaluar eso. Después de 2 años de hacer eso, cuando presentamos los resultados, yo escribí un artículo que se llama Evaluación de Sostenibilidad, ¿para quién? Porque después de 2 años nos dimos cuenta y dijimos, estamos haciendo una cosa, para los que estamos acompañando o para los que viven en las fincas. Y luego con el CIPAP y otras organizaciones nos encontramos una metodología que, terminando el proyecto, nos la contaron y como nosotros teníamos tantos grupos, la empezamos a aplicar. Y ya la hemos ido desarrollando y esa metodología, entonces la juntamos a todos estos otros instrumentos que teníamos. Ahí encontramos nosotros la clave, para qué servía el mapa sueño, para qué servía el mapa de la finca, para qué a uno le ponían a hacer todas esas cosas, que el mapa de relaciones, el mapa parlante. O sea, nosotros a través de esa metodología empezamos a encontrarle el para qué servía eso. Y esa metodología entonces se llama la planificación predial participativa. Entonces, nosotros hicimos que este instrumento se pegara ahí. La planeación entonces se representa en una gráfica así en forma de círculo y se califica de 1 a 5. Y entonces uno lo que hace es que cada una de las cosas
¿cómo está el agua? Entonces, por ejemplo, nosotros lo fuimos haciendo en Antioquia en muchos grupos y finalmente lo que encontramos era que casi todos los campesinos y campesinas pensaban muy parecido. Y la primera vez eso nos llevó 8 días sentados para hacer eso. Pero yo ya no me gasto 8 días. En 2 días hago eso. Porque yo le digo a usted, defina cómo es la finca y usted me dice, para mí lo importante es el suelo, el agua, los cultivos. Yo no la voy a poner a pensar todo lo que el otro ya pensó. Le digo, mire, este grupo de zona fría pensó esto, este de aquí, este aquí. Escoja de ahí a usted qué le sirve. Y lo que no le sirva nos lo inventamos. ¿Para qué nos vamos a volver a inventar lo que el otro ya se inventó? ¿Cierto? Entonces eso es lo que nos está haciendo, es que la metodología nos la corta muy bien. Cuando uno ya tiene este plan, por eso preguntar... Entre todos diseñar los indicadores, Claro. efectivamente. No finca por finca, sino primero diseñarlos, ponernos de acuerdo en los óptimos. Sí, por eso se llama así, es planificación del predio participativo, es un grupo. Entonces nosotros, por ejemplo, en Antioquia tenemos los que nosotros manejamos en la RECAP, unos mismos para todos. Y cuando llegamos a una comunidad, por ejemplo, lo último que una comunidad ingresó, que para ellos era importante en lo económico, el ahorro. Nadie nos había hablado de eso en ninguna parte. Cuando ellos metieron el ahorro, ahí mismo fuimos y le dijimos, mire, esta comunidad metió el ahorro, ¿usted qué opina? Ah, metámoslo, listo, metamos. Los que están en zona fría evalúan otras cosas distintas. ¿Qué tiene esto, digamos así, de particular? Es que no es lo mismo para el que está empezando, para el que va a la mitad y que va al final. Entonces, lo que vamos a evaluar es lo mismo, pero las metas que nos ponemos no son las mismas. Y los de zona caliente no es lo mismo que zona fría. Por ejemplo, yo le digo, yo que vivo en zona fría y cuando estaba en la finca, ya no estoy en la finca, yo decía, producir semillas en zona de páramo es muy complicado. Primero es porque casi no hay semillas. Segundo es porque por clima crecen muy despacio. Pero en tierra caliente las semillas crecen ahí mismo. Entonces cuando nosotros estamos hablando de una huerta biodiversa, en zona de páramo, nosotros estamos hablando de 15 especies. Que nosotros vamos a estar muy bien cuando una huerta en zona de páramo tiene 15 especies distintas de plantas, de condimentos, aromáticas y comestibles. Pero para zona cafetera es 30. Por eso, pero para nosotros decimos, el que en zona cafetera está en 15, está en la mitadcita, porque por clima pueden... Entonces ahí está, entonces... Cada una entonces, ¿qué hace esta metodología? Eso lo grafica en una cosa así, una telaraña, y usted, después de que aquí, significa que mientras más esté en el borde, es más sostenible la finca, que mientras esté más adentro, es más insostenible. Y usted va a decidir con su familia cada año a qué le va a trabajar. De todo eso usted dice, yo este año le voy a trabajar a estos 4, a estos 5, a 1. Y eso es lo que se lleva al plan de trabajo. Entonces yo le digo al plan de trabajo, yo este año voy a trabajarle al agua, voy a trabajarle a lo económico, voy a trabajarle al mercado y voy a trabajar a las relaciones con mis vecinos. Esas son las 4 cosas que yo le voy a trabajar este año. Usted decide qué le va a trabajar. Y el asesor entonces tiene, primero, una facilidad para ordenar su trabajo, porque no es, ¿qué se nos ocurrió ahorita? Yo le digo, cuando uno no tiene este plan, siempre uno tenía cosas que hacer en la finca, pero uno no va viendo el resultado, porque... Pero cuando aquí yo digo, este año yo quiero llegar aquí, esa es la meta. Si yo voy a hablar en términos de recuperación de nacimientos de agua, en el plan yo voy a decir, en el lote 1, donde está el nacimiento, yo voy a sembrar 50 acacias, 20 y una vez voy diciendo que voy a sembrar, y lo voy a sembrar en agosto, y esta la voy a sembrar en septiembre. Y luego el plan dice, de eso, qué plata tengo yo, qué voy a pedir y a quién lo va a pedir. Entonces te queda un plan de trabajo, que es un proceso de negociación con el que venga de afuera. Cuando alguien de afuera viene y dice, vamos a hacer un programa de reforestación con eucaliptos. No, mire, este es mi plan. Este es mi plan, ¿cierto? Como este es mi plan, entonces aquí es, las instituciones se acomodan a los planes de las fincas, no las fincas se acomodan al proyecto. Y con esto
lo que hace uno es, nosotros por ejemplo, cuando terminamos un proyecto, formulamos el de continuidad y eso es lo que le entregamos al municipio de una vez, vea, el próximo año esto es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer fogones, vamos a hacer, y son en estas familias esto, y esto es lo que vale. Pero la gente ya ha priorizado, con anticipación dijo, es esto lo que queremos tener. Entonces, el municipio lo que hace es acomodar su presupuesto, no a que digan 10 gallinas, 20 gallinas, no. Cuando es en función de los animales, también la gente empieza a hacer eso. Que entonces yo voy a tener animales, pero si voy a tener animales, primero tengo que tener el forraje. Y si no tengo forraje y no tengo los animales y tampoco los sé manejar, primero me tengo que capacitar. Entonces es un plan de ordenamiento. Nosotros somos una organización urbana, no somos productores, somos transformadores. Y me parece bien interesante ese tema, pero entonces, ¿cómo encajamos nosotros en este tema? Funciona para todo, mire. Si luego tenemos la oportunidad, les puedo mostrar. Cuando yo me fui a acompañar a los compañeros en la costa, en su proceso de fortalecimiento de mercados, ellos habían hecho todo esto, el plan de finca y todas esas cosas, pero no había un plan de seguimiento. Entonces yo les propuse que levantáramos esto en el mercado. Entonces allá hicimos una cosa distinta a lo que aquí se hace, que es levantar los indicadores y yo le hago el seguimiento en la finca. Allá en la costa levantamos unos indicadores para hacerle seguimiento en el mercado. ¿Bajo qué premisa? Que lo que llegue al mercado es que se está usando. Entonces hicimos lo mismo. Las relaciones familiares. ¿Cómo evaluamos las relaciones familiares? Una cosa es si están produciendo allá. Aquí es quiénes están saliendo a vender. El papá, la mamá, los hijos, ¿salen o no salen a vender? La soberanía alimentaria, ¿cómo la evaluamos con los indígenas en uno? ¿Qué estamos llevando? ¿Qué estamos vendiendo? Y la gente que está comiendo. Y elegimos por periodos. Entonces los 3 primeros años dijimos, ¿qué nos interesa a nosotros? Nos interesa productos a base de leche. Entonces decíamos, en el mercado deben haber 7 productos a base de leche. Usted verá qué hace, si el suero, si el quesito, el no sé qué, no hay qué. Pero si el mercado... ¿Y cómo lo evaluaba uno? Con el registro, cuando estaba ahí uno contaba, a base de leches, ¿cuántos trajeron? 4. ¿Cuántos había que traer? 7. No, van 4. La recuperación de semillas, a ellos que les interesaba en esa época, les interesaba el ñame criollo y le interesaba la berenjena y otra, no sé cuál otra, y una yuca que ellos llaman, una yuca que también es criolla, pero por estar ahí cercana la llaman que yuca venezolana. Les interesaba esas 3. Entonces, cuando iba al mercado, lo que miramos era, ¿trajeron ñame? Sí, pero ¿trajeron el espino o el criollo? Ah, trajeron criollo. ¿Trajeron berenjenas? Sí. ¿Trajeron de esta yuca? Sí. Entonces ahí lo que estamos diciendo es, si la gente le está trayendo al mercado, es porque le está cultivando. Entonces un poco eso, que la metodología te permite acomodar y buscar qué es lo que tú estás buscando. En este momento, yo que estoy haciendo el acompañamiento en función de la producción de semillas con cañamomo para construir el SPG, estamos haciendo esto mismo. Pero lo estamos haciendo es en función de la producción de semillas, ¿cierto? O sea, lo que aprendimos es que la metodología nos sirve para cualquier tema, ¿cierto? Entonces termino un poco para que reaccionen ustedes en función de lo del dinero y lo del SGP. ¿Nosotros qué avanzamos con esto? Una vez que construimos esto, nos fuimos dando cuenta que algunos lo usaban y otros no lo usaban. Pero empezó a generarse eso mismo que ustedes están diciendo. Hay unos proyectos que tienen unos fondos, otros que tienen unos incentivos. Entonces nosotros ¿qué hicimos? Cuando empezamos todos los proyectos, nosotros evaluamos esto cuando empezamos, la primera semana y la última semana. Entonces la primera semana nos dice de dónde arrancamos y la última semana a dónde llegamos. En el caso nuestro, nosotros lo representamos de 2 maneras. Como son 21 indicadores y la calificación hasta 5,
Eso nos da que una finca, para que sea sostenible, tiene que hacer un recorrido de 145 puntos. ¿Cierto? El otro que tiene más indicadores son como 130 y pico de puntos. Entonces, nosotros lo representamos como un camino. Cuando usted empezó, estaba aquí y llegó al punto 32. Y usted tiene que llegar a 145 puntos. Usted decide cada año cuánto va. Entonces, cada año medimos y decimos, vea, usted subió aquí o usted mermó, porque uno también puede mermar. ¿Cómo puede mermar uno? Que usted está diciendo, en el caso del suelo, que usted ya tenga los suelos recuperados, pero resulta que hubo una avalancha y se le llevó medio lote. Perdió. El suelo no está bien. Esto no evalúa la manera como usted trabaja, sino el resultado. Ahí lo que le está diciendo es, muy de malas, pero su finca se dañó y entonces su finca no es sostenible. ¿Sí me hago entender? Eso es lo más difícil creo que con muchos no hemos logrado que entiendan eso. ¿Por qué? Porque dicen, pero yo cómo voy a estar avanzando tan poquito. Porque es que no, dice, es como cuando dice todo lo que trabajé este año y nada, ni un peso, ni nada, Entonces dicen, no, es una cosa del contexto. Aquí lo que les lleva a uno a decir es, usted trabajó mucho, pero el resultado no es bueno. Entonces tiene que pensar, hay que cambiar la manera de trabajar. Entonces cuando nosotros evaluamos este año, que aquí esta persona iba en 32 y lo evaluamos en enero, y cuando volvemos a evaluar en diciembre, esta persona tiene 50 puntos. Entonces, ¿cuánto subió? 18. Este año subió 18 puntos. Y eso hacemos con cada uno. Entonces, si usted subió 18, usted subió 10, ella subió 5, usted como es tan desjuiciado subió 2, usted subió 20, Pedro rebajó. Y yo como voy tan juicioso, yo me voy a poner que subí 50. Es porque yo me la sé. Chancuco, ¿no? Estoy hablando. Entonces sumamos el de cada uno. Supongamos que esto, lo que haya dado, suma 100, para que me sea muy fácil la matemática. Solo porque me sea fácil la matemática. Sí, claro. Pero no suma cuántos. Entonces si yo tengo, en este caso, unos fondos de ayuda para las familias, nosotros decimos, y tengo 10 millones, ¿cierto? Y yo digo, si 10 millones y la organización subió 100 puntos, 10 millones, digo 100, ¿cuánto me da? 100.000. Entonces significa que cada punto vale 100.000, ¿cierto? 10, 2, 3. Entonces, a Viviana le tocan 10 por 100.000, le toca 1.000.000 de pesos. A usted le toca 5 millones, a usted le toca 2 millones, a usted le toca, aquí le toca es 200.000 pesos, a usted le toca 202 millones, pero como rebajó no le toca nada, antes le toca poner, y a mí me tocan 5 millones para comprarme una moto. Esto funciona de esta manera cuando nosotros tenemos apoyos que desde el municipio se dan a la gente. Entonces, aquí que estamos haciendo es que cada uno está recibiendo de acuerdo a su esfuerzo. Un premio. Claro, sí. Aquí no es que entonces 50 gallinas para todos y el otro ni va a las reuniones, ni llama, ni nada, y allá sentada esperando que les lleguen sus 50 gallinas, porque es que no. Y sabes, por ejemplo, para el mercado también sirve, o sea, en el sentido de que entonces podía ponerse también como entre todos diseñar y poner un tope. Para sacar al mercado le vamos a recibir al que cumple de los 140 puntos, el que cumple de 70 para arriba. Espere, yo le cuento entonces qué hace. A eso sí les vamos a recibir, o sea, ¿cómo se hace? Porque es que la idea de nosotros es poder, para los créditos y para poder constituir. Espere, le cuento qué hacemos con el crédito. Lo que pasa es que nosotros lo que fuimos haciendo es
que teníamos muchas cosas y a través de esta metodología fuimos juntando todo. Entonces fuimos juntando que a través de esto y en la finca que llevan un solo registro, entonces cada uno le da una lectura y lo interpreta para lo que necesita. Entonces para el mercado una cosa, para el crédito otra cosa, ¿cierto? Pero es el mismo registro. Lo que hace es que la organización se pone de acuerdo en ese registro, entonces para acceder al mercado que tengo, para el crédito, ¿cuál es? ¿Qué condiciones tiene ¿Cuál que es la... tener? Sí, pero es el mismo registro. No es que para este uno, otro, que es lo que antes nos ocurría, que entonces uno iba y tenía que poner la misma información puesta de otra manera, y entonces en la finca lo que hacían era ponerse a llenar muchos registros y no les daba tiempo para trabajar. Y a los asesores nos tocaba hacer mucho esfuerzo para que la gente entendiera el registro, hacer lo otro. Termino esto. Este funciona de esta manera cuando es un apoyo. Hay dos maneras que se hace esto. Esto se hace cada año, pero resulta que es que cuando esto se va a implementar hay gente que ya empezó. Entonces no es lo mismo ustedes que empezaron hace 6 años, otros 10 años, a otro que apenas va a arrancar. Entonces nosotros lo que hacemos es que este puntaje cuando va a ser la primera vez, yo evalúo como las calificaciones de esto es 1, 2, de 1 a 5, yo evalúo todas las cosas y a cada persona le mido todos los valores, y todo lo que saque 4 o 5 le pongo un punto, y lo que sean 1, 2 y 3 le da 0 puntos. O sea, el indicador se califica de 1 a 5. Sí. Entonces yo fui, te evalué el agua y vos el agua estás en 5. Entonces, en función del incentivo, porque voy a calificar tu trabajo previo, como sea, tú estás manteniendo sostenible la finca. Vos fue por este programa, por otro, pero vos como familia tenés eso bien. Entonces vos te ganás un punto. Pero resulta que por allá la comercialización no está bien, no tenés ningún punto por eso. Y entonces se evalúa y se suma todos los puntos que cada uno tenga. Entonces, por ejemplo, aquí esta persona tiene 2 puntos. Entonces para arrancar se te da un dinero porque te va a calificar lo previo, y puede haber alguna persona que apenas está entrando y que su finca sea muy sostenible, también le premiamos el esfuerzo que ha hecho antes. Entonces cuando arranca uno hace ese, pero cada año ya uno hace el trabajo del año. Vamos a premiar tu esfuerzo de este año. ¿Para qué sirve esta plata? No van a hacer lo que yo dije, que yo me voy a comprar una moto, sino que esta plata que a usted le dan, este $1.000.000 de pesos, es para su plan de finca. Entonces usted va a decir, en mi plan de finca, ¿yo en dónde me lo va a gastar? ¿Me lo va a gastar en abono? ¿Me lo va a gastar en esto, en esto, en esto? Ese $1.000.000 de pesos. Entonces el programa no le entrega a la gente, no le entrega su plan de finca. ¿Y qué hace? Es una cosa individual. Por ejemplo, el año pasado que nosotros estuvimos con uno de los municipios, a los municipios les ha gustado mucho eso, porque la gente finalmente empieza a valorar, porque me dice, lo que me dieron sí me sirve, porque es que es mi plan de finca, es mi plan de mi familia. Y para nosotros es un esfuerzo mayor porque nos toca ir a contar luego, si son 50 familias, cuántos pidieron gallinas. ¿Y usted cuántas gallinas necesita? Entonces no son 20 gallinas para cada uno, no, es cuántos son en su casa. Entonces hay una tarea que nosotros hacemos en función de la soberanía alimentaria, es si ustedes son 4, ustedes son 10, su huerta no es la misma que la suya. Y a usted no le gusta comer lo mismo que allá. Pero nosotros sí decimos, todos tenemos que comer lo que son vitaminas, proteínas, minerales, Entonces, ¿qué es lo que nos da la proteína? La animal con esta y la vegetal con esta. ¿Usted qué fuente de proteína quiere producir en su finca? Ah, que quiere cuy, quiere un ternero y no sé qué. Pero de la otra quiere producir frijoles. Entonces su plan es con frijoles y con el cuy. Pero aquí no les gusta la carne, entonces es con frijoles, garbanzo y el otro. Sí. Es un poco que... Una vaquita que esto permite hacer ese seguimiento y que uno vaya diciendo cómo se hace.
Entonces, cuando es el crédito, nosotros lo que hacemos es de esta manera. Lo que Viviana planteaba es, ¿qué se necesita para acceder al crédito? Y en función del crédito es para qué, ¿cierto? ¿Cierto? Nosotros hace muchos años venimos hablando de que en la parte del mercado no puede ser ni soberanía la soberanía primero y las ventas después, no. Para nosotros es, las tres hay que trabajarlas al tiempo, tres. Para nosotros hay que trabajar las ventas, los intercambios y la comida. O sea, las tres hay que trabajarlas, porque es que la práctica del intercambio con mi papá, mi mamá, mis vecinos, yo no la puedo dejar. Entonces, cuando yo voy a planear la producción, yo digo, ¿cuánto voy a vender? ¿Cuánto voy a intercambiar? ¿Y cuánto me voy a comer? Y entonces sumo, voy a vender 10, voy a intercambiar 2 y voy a comerme 8. Eso me da, tengo que producir 20. Y no es que entonces como llegó el agrónomo, entonces no voy a comer y se lo va a dar, no. Eso hace parte de la planificación. O que el mercado está muy bueno, entonces yo no voy a comer, sino que lo voy a vender, no. Es una cosa planeada de cómo hacer. Entonces el crédito, también en algunos que lo hemos iniciado, no está muy fortalecido porque no... Nosotros tuvimos alguna vez un fondo de crédito y la gente no quiso usar el crédito. Porque todavía no estaban maduros para eso, ¿cierto? Y porque tenían otras formas de ahorro. No sé si donde ustedes funcionan las natilleras, en Antioquia es una cosa... Yo estoy en natillera desde que tengo 10 años. O sea, y yo todos los años hago natillera. O sea, para nosotros la natillera es una... ¿Qué es la natillera? La natillera es un fondo de ahorro. Resulta que en Antioquia, nosotros antiguamente, para diciembre, se comía la natilla. Entonces en la finca había el maíz, pero no había con qué comprar ni la leche y la panela. Entonces la gente durante todo el año ahorraba para comprar la leche y la panela, para hacer la natilla en diciembre. Por eso se llama natillera. Entonces todo el mundo ahorraba para poder hacer la natilla para toda la comunidad. Y eso entonces fue manteniendo en nuestra cultura y nosotros lo hacemos en función de la plata. Y la plata entonces la ahorramos desde principio de año, o hay unas, por ejemplo, la natillera que nosotros tenemos empieza en diciembre, es de diciembre a noviembre. Entonces yo empiezo a ahorrar en diciembre. ¿Y para qué la usan? Yo, por ejemplo, siempre la usaba para los aguinaldos en la casa. Ya la natilla no, ya comemos un poquito de natilla, pero es para darle los aguinaldos a todos. Y el otro entonces para la comida de Navidad, para Naqué, para irnos a pasear. En mi casa casi todos participamos en natilleras, y hay unas que hacen para recoger fondos, entonces o se hacen rifas o se hacen algo, alguna cosa. Otros prestan la plata. Así funciona. Eso mismo ahorita es lo que llaman los fondos solidarios de crédito. Es una cosa parecida como esa. Entonces aquí ¿quién responde por eso? La persona que es la tesorera. Sí, la que es tesorera. Guarda. ¿Qué característica tiene esta? Que es que uno en diciembre saca toda y vuelve a empezar. En los fondos uno no la saca toda, sino que saca una parte para poder aumentar su capital. Eso es lo que hacemos nosotros cuando tenemos unas mutuales, eso es lo que hacemos. Este mismo sistema, por ejemplo, no sé si escucharon a los compañeros de acá que hablaron en la Escuela de Agroecología, los que están por allá, que yo inicié hace muchos años con ellos. Este mismo sistema nosotros lo iniciamos en términos de la producción, y eso hoy día se transformó en una organización muy grande que se llama Fomentamos, que ofrece crédito para campesinos, y ahorita es un instituto de educación. ¿Qué hacíamos nosotros? Pero para campesinos nosotros no sé eso. ¿Ah? ¿Te acuerdas cuando nos puso este muchacho? Pero le voy diciendo, vea, esto puede ser distinto, pero resulta que es que ni el consumidor ni ellos lo saben. Estamos entrampados en una economía, y si los que sabemos que es una trampa esa economía, nos toca empezar a decir, bueno, ¿cómo es
que lo vamos a cambiar. Y esa es alerta, por ejemplo, en el caso Fomentamos, que ahorita se está haciendo todo un proceso en economía solidaria, organizando los grupos, pero en Antioquia tenemos un problema más grave que es el pagadiario. Entonces, ese pagadiario, ese microcrédito, al encontrarse en el diagnóstico del pagadiario, es la prioridad. Vamos a acabar con el pagadiario en este momento, al menos con esas 6.000 personas de la ciudad de Medellín, y que ellos puedan empezar a cambiar su microeconomía, que les permita pensarse en otras cosas, hacer las reuniones y las otras cosas. Entonces uno dice, yo no sé, por ejemplo, Fomentamos en sus planes hasta cuándo. En la red de economía solidaria tenemos otros planes y ellos hacen parte igual que nosotros. Estamos en una cosa en función de la cultura solidaria y le estamos apostando a otras cosas, que son que la ciudad de Medellín tenga una política en economía social y solidaria, y ya lo logramos. Es la primera ciudad de Colombia que tiene una política en eso. Ponerle no es lo suficiente, dijimos, ya logramos que, y fue una tarea de 8 años para que ahí lo aprobaran, pero ahorita decimos, ahorita lo que sigue es que no solamente lo aprueben, sino que le pongan plata y le pongan los programas y las cosas. Esa es la pelea que nos sigue ahorita. Y que si en Medellín funciona, lo que sabemos es que en otros lugares lo van a poner. En Antioquia hay una lógica, es, si en Medellín funciona, el área metropolitana, que son otros 9 municipios, lo aplican. Y la gobernación de Antioquia dice, si en el área metropolitana funciona, se lleva para los otros 126. Entonces, cuando nosotros tenemos una cosa en Medellín, nuestra responsabilidad es que si funciona en Medellín, se convierte en política para el departamento. Y muchas veces lo que se convierte en política en Antioquia, entonces lo pasan a los otros países, a los otros departamentos. Entonces nosotros, con eso, y sobre todo cuando empezamos una cosa, decimos, acuérdense que esa es la lógica de la política o la politiquería, pero es una lógica que funciona. Si hacemos una cosa mal hecha y que por hacerla mal hecha vamos a perjudicar, que eso no avance a nivel del departamento. Me devuelvo a esto para terminar. Entonces, eso lo hacemos el crédito lo hacemos por este lado, ¿cierto? Pero tenemos otra cosa, que lo que venía diciéndole con el mercado, que era esos ahorros, pero el mercado, nosotros le agregamos otra cosa, que es la planificación del mercado. Entonces, ¿cómo se planifica el mercado? El mercado se planifica con los consumidores. Y entonces nosotros vamos a decir, primero vamos a vender y luego nos ponemos a sembrar. Entonces, ¿qué tanta zanahoria nos van a comprar? 100 kilos, ¿cierto? Pero yo voy a ir a ofertar, ¿usted qué produce? ¿Usted qué produce? ¿Usted qué produce? Cuando arrancamos fue así, ¿usted cuánta zanahoria quiere vender? Y usted, y usted, y usted. Y usted me decía 10 kilos. Claro, y cuando el negocio empezó a funcionar, iba a la reunión y se quejaba, pero es que a mí me compran muy poquito. Yo le sacaba el acta. ¿Usted cuánto le están comprando? 10, 12 kilos, 8 kilos, 10 kilos. Pero es que ya tengo 40. ¿Usted cuánto dijo que iba a vender? 10 kilos. Le están comprando 10 kilos. No, pero es que usted dijo 10 kilos. Eso es lo que le están vendiendo. Ah, ¿usted cree que puede vender ya 40? Entonces, en la reunión diga que usted va a vender 40. Entonces eso implica que la organización busque más mercado. Entonces, cuando ya ordenamos el mercado, empezamos a hacer una cosa que separar. Una cosa es mercado para los supermercados y mercado para venta directa. ¿Por qué nos gusta el supermercado? Porque es que el supermercado exige unos estándares de calidad, pero además exige volúmenes. Y cuando uno empieza a la venta directa, uno vende muy poquito, vende muy bien, pero vende muy poquito, y entonces la economía de la familia no crece mucho. Entonces nosotros logramos un poco estandarizar una cosa y es a cada producto darle una categoría. Por ejemplo, para nosotros, las coles. Cuando comenzamos, estoy hablando hace 15 años, en un día nos pedían 100 kilos de coles. El supermercado nos pedía 100 kilos de coles diarias. Y en los mercados que teníamos, vendíamos 6 kilos de coles al año.
Entonces la col era un producto para el supermercado, para generar la confianza en las familias, pero además es un producto para el que está arrancando. Entonces nosotros empezamos a decir, el que esté arrancando se articula al mercado, al supermercado, y el que ya haya dejado los venenos a la venta directa. ¿Por qué? Porque si uno desde el principio no genera una economía en la familia, la familia no va a cambiar. Claro. ¿Y qué producto nos fuimos para el supermercado? Los que nos eran más fáciles producir. Nosotros al supermercado nunca le vendimos ni un tomate, ni repollos. Le vendíamos puras hojas. Le vendíamos rábanos, remolachas, zanahorias, lechugas, cilantro, acelgas. O sea, los que son muy fáciles de producir. Y se vendía bastante. Yo le decía a los muchachos, a ellos ayer que estaban acá, yo les decía, hace 15 años, y nosotros vendíamos, no, hace más o menos 10 años, en esa tienda, y nosotros pasamos el primer año de vender como 28 millones, al segundo año vender 75 millones de pesos. Yo no sé si ahorita venderán eso, pero en esa época vendíamos mucho y éramos 12 familias. O sea, logramos cambiar la economía de esas familias, pero resulta que es que luego ya no son 12, sino que son como 100, y ya no es una asociación, sino que son 2. Y entonces ya no dan abasto, ya no le pueden vender a todos lo mismo. Y entonces para la organización ellos tienen que hacer otras estrategias distintas y hay que comprarle a usted cuánto, usted para el supermercado y planificar de una cosa diferente. Cuando arrancamos nosotros vendíamos 46 productos. Al cabo de 2 años vendíamos 205 productos. De esos 205, más o menos 80 no eran productos de la zona, eran productos de otras organizaciones. ¿Por qué? Porque los consumidores empezaron a decir, ¿y no tienen leche? No producen leche. Hay que buscar quiénes son los que producen leche. ¿Y no tienen café? Hay que ir a buscar los de café. Entonces empezamos a buscar las organizaciones que tenían eso de forma ecológica y a llevarlo a la tienda. Era muy costoso y muy complicado, pero decimos. Pero cada vez que uno iba a una finca, y como lo hacemos un trabajo familiar, si hoy fuimos y te preguntamos a vos nos contestás una cosa. Entonces luego el otro iba 3 meses o 4 meses después y le preguntaba a la esposa. O en la casa, él no estaba y le tocó contestar la encuesta y ella contestaba otra cosa distinta. De la mirada de ella. Claro. Entonces lo que nos dimos cuenta era eso, que era, y lo otro era que muchas de las cosas que habían ahí, la gente no sabía cómo responderlo. Y es porque la manera como se medía era como a uno le enseñan en la universidad y implicaba aparatos y cosas, y una persona que sepa evaluar eso. Después de 2 años de hacer eso, cuando presentamos los resultados, yo escribí un artículo que se llama Evaluación de Sostenibilidad, ¿para quién? Porque después de 2 años nos dimos cuenta y dijimos, estamos haciendo una cosa, para los que estamos acompañando o para los que viven en las fincas. Y luego con el CIPAP y otras organizaciones nos encontramos una metodología que, terminando el proyecto, nos la contaron y como nosotros teníamos tantos grupos, la empezamos a aplicar. Y ya la hemos ido desarrollando y esa metodología, entonces la juntamos a todos estos otros que quiero llegar. Y con ese camino uno se hace un plan de trabajo. ¿Sí? Ese plan de trabajo, entonces es en función. En el caso nuestro, en algunas zonas, nosotros tenemos 28 indicadores, otros tienen 21. ¿Qué es un indicador? Cuando le preguntamos a la gente cómo se sueña su finca, empiezan a decirnos, para nosotros lo importante en una finca es el agua, es el suelo, son los cultivos, son los animales, es mi familia, es mi economía, es el manejo de residuos sólidos, es la conservación de las semillas, es el relacionamiento con mis vecinos. Entonces, a cada una de esas cosas le pensamos, ¿cómo queremos tener los suelos? ¿Cómo queremos tener los animales?
Y luego, ¿cómo me doy cuenta yo de que eso se ha cambiado? Cuando hicimos una evaluación y desde las maestrías de agroecología, desde los doctorados y desde la literatura, hay unas cosas que los científicos hacen para poder evaluar si esto está cambiando o no está cambiando. Nosotros hace muchos años con el Ecofondo hicimos una evaluación en Antioquia, escogimos 51 fincas. ¿Y qué los instrumentos que teníamos? Ahí encontramos nosotros la clave para qué servía el mapa sueño, para qué servía el mapa de la finca, para qué a uno le ponían a hacer todas esas cosas, que el mapa de relaciones, el mapa parlante. O sea, nosotros a través de esa metodología empezamos a encontrarle el para qué servía eso. Y esa metodología entonces se llama la planificación predial participativa. Entonces, nosotros hicimos que este instrumento se pegara ahí. La planeación entonces se representa en una gráfica así en forma de círculo y se califica de 1 a 5. Y entonces uno lo que hace es que cada una de las cosas ¿cómo está el agua? Entonces, por ejemplo, nosotros lo fuimos haciendo en Antioquia en muchos grupos y finalmente lo que encontramos era que casi todos los campesinos y campesinas pensaban muy parecido. Y la primera vez eso nos llevó 8 días sentados para hacer eso. Pero yo ya no me gasto 8 días. En 2 días hago eso. Porque yo le digo a usted, defina cómo es la finca y usted me dice, para mí lo importante es el suelo, el agua, los cultivos. Yo no la voy a poner a pensar todo lo que el otro ya pensó. Le digo, mire, este grupo de zona fría pensó esto, este de aquí, este aquí. Escoja de ahí a usted que le sirva. Y lo que no le sirva nos lo inventamos. ¿Para qué no vamos a volver a inventar lo que el otro ya se inventó? ¿Cierto? Entonces eso es lo que nos está haciendo, es que la metodología nos la corta muy bien. Cuando uno ya tiene este plan, por eso preguntar... Entre todos diseñar los indicadores, efectivamente. No finca por finca, sino primero diseñarlos, ponernos de acuerdo en los óptimos. Sí, por eso se llama así, es planificación del predio participativo, es un grupo. Entonces nosotros, por ejemplo, en Antioquia tenemos los que nosotros manejamos en la RECAP, unos mismos para todos. Y cuando llegamos a una comunidad, por ejemplo, lo último que una comunidad ingresó, que para ellos era importante en lo económico, el ahorro. Nadie nos había hablado de eso en ninguna parte. Cuando ellos metieron el ahorro, ahí mismo fuimos y le dijimos, mire, esta comunidad metió el ahorro, ¿usted qué opina? Metámoslo, listo, metamos. Los que están en zona fría evalúan otras cosas distintas. ¿Qué tiene esto, digamos así, de particular? Es que no es lo mismo para el que está empezando, para el que va a la mitad y que va al final. Entonces, lo que vamos a evaluar es lo mismo, pero las metas que nos ponemos no son las mismas. Y los de zona caliente no es lo mismo que zona fría. Por ejemplo, yo le digo, yo que vivo en zona fría y cuando estaba en la finca, ya no estoy en la... Estábamos pensando nosotros. Como cuando arrancamos nadie hablaba de eso aquí en Colombia, ¿cierto? Entonces era como uno decir solamente con el sueño. Entonces, cuando ya llevábamos cerca de 8 años, dijimos, ¿será que sí estamos haciendo las cosas como son? ¿No será que estamos metiendo las patas y haciendo las cosas que no es porque llevamos 8 años y no veíamos los resultados? Entonces nos hicimos una evaluación y lo que encontramos es que la evaluación la perdimos. Pero esa evaluación, ¿qué nos ocurrió? Que cuando íbamos a la finca, eso que queríamos evaluar nunca la encontramos. Y nosotros dijimos, esa evaluación tenemos que hacerla durante 2 años. Estaban poniendo unas cosas muy programadas. No, es porque la ciencia, desde las universidades, evalúan la sostenibilidad con unos parámetros distintos a como uno lo evalúa a nivel de la finca. La posibilidad a veces de la gente. Claro, pero eso era lo que en ese momento había construido. En ese momento que había construido, que una finca agroecológica es buena y se evaluaban 2 cosas, una que era la calidad de suelos y la salud de los cultivos. Y entonces había 10 cosas para evaluar los suelos y 10 cosas para los cultivos.